Para comenzar, invito a Alejandro Anaya a tomar la palabra. Alejandro es asesor de Migración y Emergencias del Ministerio de Educación de Colombia y es miembro activo del Grupo de Trabajo Educación y Movilidad Humana. Así que Alejandro, el micrófono es todo tuyo. Vamos a ver de inmediato qué pasa con Alejandro, así que solamente para poder avanzar y no perder el valioso tiempo que tenemos, voy a dar el pase a nuestra siguiente invitada, Verónica Chaverini, que forma parte de la Coordinación de Educación para Todos del Ministerio de Educación de Chile. Verónica, te doy la palabra a ti para comenzar. Perfecto. Ahí pueden ver la pantalla. Uy. Sí, la vemos sin problema. Sí, perfecto. Buenos días a todos. Rápidamente, yo quisiera compartir con ustedes cuál ha sido la respuesta educativa ante la emergencia de la educación de Chile. Se emitieron estas orientaciones iniciales con medidas sanitarias previas a la suspensión de clases, que ya lleva 5 semanas. Luego se emitieron estas segundas orientaciones pedagógicas para orientar a las comunidades educativas acerca de la educación a distancia y con una serie de recursos y recomendaciones para enfrentar este nuevo contexto. ¿Y cuáles han sido las iniciativas para responder y dar continuidad a los aprendizajes? Bueno, se implementó esta plataforma con contenido educativo para todos los niveles educativos, que permitía justamente dar continuidad a la formación en el hogar. Al poco andar de la implementación y revisando en el fondo monitoreando cómo esto va funcionando, se reportan 380.000 estudiantes que viven en zonas en que por distintas razones no existe acceso a Internet. Y por lo tanto se amplían los esfuerzos para poner insertos dentro de las prensas locales a nivel nacional con contenido educativo de tercero y quinto básico. Todo esto han sido respuesta dada a la contingencia, ¿no? En el fondo como que una cosa va llevando a la siguiente. Esta semana se hizo el lanzamiento de TV Educa Chile, que va a tener contenido educativo, ya está en proceso de marcha blanca, y se confirmó el adelanto de la entrega de computadores que beneficiarán a 12.000 estudiantes de séptimo básico prontamente. Y por último, desde la suspensión de clases se comenzó a implementar la entrega de canastas de alimentos para aquellos estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar. Estas han sido las medidas con las que el Ministerio de Educación intenta minorar la brecha educacional frente a un escenario en el que las trabas al acceso a la tecnología hacen que se expanda aún más aquello que ya existía previo a la crisis sanitaria. Al cierre del año escolar 2019 se reportaron un poco más de 161.000 estudiantes extranjeros en el sistema educativo nacional. En ese contexto, y en el contexto actual en particular, el rol protector de la escuela para con los estudiantes extranjeros y sus familias hoy adquiere un valor mucho más especial. El coronavirus nos afecta a todos por igual, pero sus consecuencias claramente no son las mismas para todos. Porque en un escenario, en este contexto, en el fondo, de la variable socioemocional está a la base de una educación en el contexto de crisis, como el que vivimos hoy. En un escenario de máxima incertidumbre, donde no tenemos muchas respuestas aún de cuándo, cómo, es preciso realizar las acciones más pertinentes para cada miembro de la comunidad. Y esta frase, que puede ser muy genérica, de más pertinente, finalmente para los estudiantes extranjeros y sus familias hoy puede ser una clave tremendamente importante. Porque los estudiantes extranjeros y sus familias aparecen hoy como uno de los grupos de especial protección que no pueden quedar invisibilizados o para quienes aquellas medidas generales no son necesariamente las más pertinentes. Porque probablemente hoy las condiciones para el aprendizaje no están dadas en el hogar para todos ellos, ¿no? En ese sentido, nosotros comenzamos a cuestionarnos acerca de este rol protector de la escuela, entendiendo que en este contexto de crisis adquiere un sentido más especial, como yo decía, y surgen estos tres conceptos fundamentales que entregan algún mandato, alguna orientación importante. La flexibilidad para readecuar, resignificar procesos, roles, iniciativas, etc., ¿no? Flexibilidad es el concepto de estos días. Confianza
para mantener viva la idea de comunidad educativa de la que se es parte. Confianza en las decisiones y confianza en el cuidado y bienestar de todos quienes componen la comunidad educativa. Y por último, la comunicación, que en oposición al distanciamiento social requiere estrechar lazos para conocer y en la medida de conocer poder apoyar, ¿no? Y por otro lado, comunicación en el sentido de información desde una sola voz, ¿no? Como objetiva, que da seguridad, que da credibilidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, nos vimos la necesidad de emitir unas orientaciones complementarias a las orientaciones ministeriales generales, relevando en particular la situación de los estudiantes extranjeros, porque sabemos que todas las posibilidades de vulnerabilidad que conocemos hoy aparecen como una amenaza, ¿no? Y por lo tanto este rol protector de la escuela con y para los estudiantes extranjeros y su familia adquiere un valor aún más especial. La no presencia de los estudiantes en la escuela hace que aparezcan las múltiples posibilidades de riesgo para este grupo de estudiantes y que de alguna manera son las que se desarrollan en este documento, dado que justo todos los esfuerzos del Estado habían estado centrados en resguardar el acceso a educación casi sin condiciones, y aparece esta situación mundial que nos obliga a cambiar el foco, ¿no? Indagar en aquellos antecedentes que suman el reconocimiento de los estudiantes y su familia y permitan determinar las condiciones para el aprendizaje formativo y resguardar por sobre todo su bienestar socioemocional. En ese sentido, hay algunas indicaciones como la necesidad de mantener canales con la de comunicación con la familia, familia-escuela, abandonar la retórica para hacer de la inclusión en este escenario una experiencia concreta, turnos éticos que pueden no ser presenciales pero estar disponibles, y disponer de protocolos de acogida para situaciones urgentes, por mencionar algunas ideas. Dado que la escuela es el primer y único lugar seguro de cuidado que las familias probablemente tengan y al que puedan recurrir. En ese sentido también, este documento busca hacer evidente a aquellos estudiantes y sus familias que no han logrado regularizar su situación migratoria y que hoy pueden ser absolutamente invisibles para el sistema de protección social. Y lamentablemente en nuestro país no son pocos. Y por último, algunos aprendizajes y reflexiones de este tiempo. Lo primero es, bueno, la normativa educativa no estaba preparada para una emergencia de esta envergadura y por lo tanto hay ciertas restricciones en las asignaciones presupuestarias que no son fáciles de cambiar y que probablemente no son las más pertinentes en este minuto, ¿no? Porque claramente el diseño presupuestario estuvo hecho en un escenario diferente. Seguir avanzando en la inclusión educativa para que nadie quede atrás, porque lamentablemente hay ciertas exclusiones que se naturalizan y aún más en una situación de crisis. La necesidad de contar con material educativo traducido al creol hoy aparece como una demanda urgente para nuestro sistema educativo nacional. Esta tensión evidente entre bienestar y agobio, particularmente docente, pero obviamente de todos quienes componen la comunidad educativa, las familias, los estudiantes, para cada miembro, ¿no? El lamentable incremento de la denuncia de situaciones de violencia intrafamiliar que apareció en el país, y por último, la importancia de preparar el retorno a clases, independientemente que no sepamos cuándo. Efectivamente, ese nuevo encuentro requiere una preparación importante y una contención importante de todos quienes componen la comunidad educativa. Eso así, velozmente, es lo que hemos querido reportar y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Vero. Agradecerte los insumos, pero además especialmente destacar lo que has mencionado sobre las recomendaciones complementarias, ¿no? Y en ese sentido, recordar que, bueno, estamos grabando el webinar, pero además vamos a estar compartiendo todas las presentaciones y documentos que son referidos por los panelistas en esta sesión. Ahora sí, doy el pase a Alejandro Anaya, asesor de Migración y Emergencias del Ministerio de Educación de Colombia, que anteriormente no pudo presentar. Ahora sí, es tuyo el piso, Alejandro. Bueno, un placer saludarlos a todos. Un gusto estar aquí nuevamente contándole un poco de la experiencia de Colombia en la atención educativa en estos momentos de emergencia y cómo eso lo estamos trasladando también a la población migrante en el sistema escolar. Primero, siempre me gusta empezar por unos datos. Colombia es un país que tiene una matrícula de estudiantes de cerca de 10 millones de estudiantes. Eso es cercano al 20% de la población total del país. De esa matrícula, cerca de 8 millones
son estudiantes que están matriculados en instituciones educativas del sector oficial, es decir, de carácter público, y unos 2 millones, 1.800.000, 2 millones de estudiantes están en el sector privado, es decir, en colegios privados. De esos 10 millones de estudiantes en el país, tenemos 327.000 que son estudiantes migrantes de origen venezolano. Aquí hay ciudadanos venezolanos, pero también hay ciudadanos colombianos que vivían en Venezuela y han retornado. Eso los tenemos caracterizados con una variable, que es la variable país de origen. Con esa variable, pues, valga la pena decir que en Colombia hay estudiantes de 155 nacionalidades registrados, pero por supuesto los de origen venezolano, pues, son un porcentaje extremadamente alto. De esos 327.000, la proporción en el sector público es mucho mayor. Es decir, mientras que en la población general en Colombia el 80% está en el sector público, los venezolanos en un 95% están en el sector público o sector oficial, como se conoce acá. Es decir, estamos hablando de cerca de 310.000 estudiantes. ¿Por qué se da esto? Por las condiciones económicas del grupo familiar, pues que no tienen para acceso a educación privada y prefieren matricularlos en el sistema público oficial. Vale la pena decir que Colombia desde hace muchos años ha venido haciendo adaptaciones para que estos estudiantes ingresen al sistema educativo sin, digamos, los requisitos documentales. Es decir, sin importar si el niño, niña o adolescente de origen migrante tiene los documentos digamos, los documentos migratorios, tiene los permisos migratorios para estar en el país, eso no es una excusa para no ingresarlo al sistema educativo. Eso pues nos ha permitido tener este alto número de estudiantes matriculados. Sin embargo, es importante mencionar que más del 80% de estos estudiantes, de estos 310.000 estudiantes que están matriculados en el sector oficial, no tiene un documento de identificación válido en Colombia, es decir, no tiene su situación migratoria regular definida en Colombia. En ese sentido, también el Ministerio ha venido trabajando en un instrumento de regularización migratoria, que lo estamos trabajando con la Cancillería, con la Autoridad Migratoria y con la Presidencia de la República. Ya lo tenemos a nivel de borrador de un decreto presidencial que estamos analizando y que esperamos poder implementar esta medida en el segundo semestre de este año. Con ese instrumento de regularización migratoria, a partir que el estudiante esté matriculado en el sistema educativo, le podremos regularizar su situación migratoria. Eso, digamos, a grosso modo. Sin embargo, en estos momentos nos preocupan, y creo que Colombia es sui generis en ese sentido, dado que tenemos de esos más de 300.000 estudiantes venezolanos, tenemos cerca de 8.000 estudiantes en situación de migración pendular. Es decir, viven en las ciudades fronterizas entre Colombia y Venezuela y cruzan la frontera día a día para tomar sus clases en Colombia. Desde el 16 de marzo, las instituciones educativas, por orden presidencial, enviaron a todos los estudiantes a sus casas y solo hasta el día 20 de abril se retomará nuevamente la atención educativa desde casa. En ese sentido, para estos cerca de 10 millones de estudiantes a lo largo y ancho del país, el ministerio ha venido trabajando en estrategias para precisamente llevar esas herramientas educativas hacia, a través de herramientas digitales, de herramientas virtuales, de estrategias a través de la radio, de la televisión, pero también tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país que tiene una ruralidad bastante grande y se ha definido llegar con material impreso, con guías impresas, con las cuales los estudiantes puedan hacer un trabajo autónomo en sus casas y puedan contar con el seguimiento de los profesores a través de llamadas telefónicas, de correo electrónico, de videollamadas. Entonces, es todo un ecosistema que se está precisamente montando. Estamos ya, digamos, bastante adelantados en ello a lo largo y ancho del país, dado que la estrategia se empezará a implementar el día lunes.
20 de abril. En ese sentido, pues muchas expectativas en esto. Y específicamente pues frente a la población migrante y a esos cerca de 8.000 estudiantes en situación de migración pendular, estamos precisamente gestionando a través de los corredores humanitarios escolar que tenemos en Colombia, precisamente para que ese material impreso pueda llegar a los estudiantes, incluso a los que están en Venezuela. Entonces, precisamente estamos trabajando en ello porque mañana tendremos el primer piloto de entrega en el cual cerca de 800 estudiantes les haremos llegar este material desde Colombia hacia Venezuela. Entonces, un proceso bastante interesante. El país está haciendo unos esfuerzos muy importantes. Otras estrategias, por ejemplo, las instituciones educativas están en calidad de préstamo, facilitando computadores, facilitando tablets y facilitando todas esas herramientas digitales de las que disponen las instituciones educativas para en calidad de préstamo facilitarle a aquellos estudiantes que pueden tener conectividad, pero que no tienen un computador o una tablet en su casa. Entonces son estrategias muy variadas. También se ha creado una plataforma que se llama Colombia Aprende Digital, que es una plataforma de contenidos muy completa, que a su vez se complementa con programas a través de la televisión pública y estrategias que también a nivel local las secretarías de educación están implementando para adecuar esas directivas que el Ministerio de Educación ha dado, adecuarlas a las necesidades de los estudiantes de su territorio. Entonces, en términos generales, esa es la estrategia que está haciendo el gobierno colombiano. También el programa de alimentación escolar se ha modificado para que, ya sea a través de 3 mecanismos: bono alimentario, ración industrializada o ración para preparar en casa, sea entregado a los estudiantes en sus hogares. Es decir, se ha hecho una transformación importante, ha sido un proceso muy grande que se ha hecho a nivel país, dado que cerca de 6 millones de estudiantes en Colombia son beneficiarios del programa de alimentación escolar. Entonces, han sido unos retos supremamente grandes para el país, pero creo que se han dado pasos positivos en el marco de esta crisis, de la cual esperamos aprender y mejorar muchas herramientas de las que tenemos en el sistema educativo. Quedo atento a las preguntas que puedan tener. Saludos. Muchísimas gracias, Alejandro. Antes de continuar con las presentadoras, solamente recordarles que estamos grabando este evento, va a estar disponible, publicado la próxima semana. Además, estamos recopilando todas las preguntas, solamente indicarles que estamos recibiéndolas específicamente en el apartado de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Vamos a consolidar todas las preguntas, sabemos que no vamos a tener el tiempo suficiente para responderlas todas, pero esperamos poder hacerlas llegar a los presentadores y publicarlas en conjunto a la grabación del webinar. Para continuar, me gustaría dar el pase a Angie Ceballos, de la Dirección Regional de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación de Perú. Angie, el piso es totalmente tuyo. Tu micrófono está cerrado. Hola, Sí. buenos días a todos. Mi nombre es Angie Ceballos, del Ministerio de Educación de Perú. El día de hoy les voy a contar cómo venimos trabajando para la atención en el marco del COVID-19 y voy a combinar un poco la estrategia que veníamos implementando en el marco de la coyuntura migratoria en el Perú con esta nueva situación. Empezar por nuestra visión, que es apostamos por una educación inclusiva donde nadie se quede fuera y ningún niño o niña se quede atrás. Algunos antecedentes que quería mencionar es que Perú es el segundo país de llegada de venezolanos en todo el mundo. De los más de 850.000 ciudadanos venezolanos en el país, la mayoría reside en Lima Metropolitana. En el 2019, las escuelas del Perú albergaron a más de 91.000 estudiantes venezolanos, de los cuales el 81% se encuentra estudiando en escuelas públicas, y asimismo, del total de los 91.400 estudiantes venezolanos, el 66% estudian en la ciudad de Lima Metropolitana.
Por otro lado, también comentarles que Lima alberga más de 1 millón de estudiantes en la educación básica regular pública, lo cual representa el 18% de estudiantes del Perú. 1 de cada 5 estudiantes del Perú está en Lima, y a pesar de ello tenemos muchos niños, niñas y adolescentes aún fuera del sistema educativo, por lo cual tenemos que seguir trabajando e innovando en estrategias de cierre de brechas. Respecto a la respuesta al COVID-19, estamos en estado de emergencia nacional desde el 16 de marzo. Este estado de emergencia comprendió cierre de fronteras y a su vez el 16 de marzo iba a ser el inicio de nuestro año escolar 2020. Por ende, ya días atrás se había suspendido el inicio del año escolar 2020. Se ha implementado la estrategia a nivel nacional llamada Aprendo en Casa, que es una estrategia multicanal de educación remota que se entrega a través de televisión, radio e internet. Esta inició como una parte específica del año escolar 2020 el 6 de abril, a pesar de que ya teníamos contenido desde días previos, y los canales son la web aprendencasa.pe, la Radio Nacional y TV Perú. Ahora también tenemos otros canales que se han sumado a la estrategia, y la idea es que los aprendizajes adquiridos serán complementarios a la prestación presencial o semipresencial del servicio educativo. Entonces, les quería contar un poco, dentro de la estrategia de inclusión educativa denominada Lima Aprende, que se implementa en Lima Metropolitana, cómo estamos adecuando nuestras orientaciones estratégicas en este contexto. Entonces, nuestra primera orientación estratégica es acceso y cobertura al sistema educativo. Para este año en Lima Metropolitana, buscando el cierre de brechas, se han ampliado cerca de 17.000 vacantes en inicial, primaria y secundaria. Mucho de este trabajo de ampliación de vacantes ha sido compartido con aliados, ONGs y otras instituciones para que la población migrante pueda tener la información transparente sobre cómo acceder a una vacante en el sistema educativo público. Estamos próximos a lanzar la estrategia Busca tu vacante a distancia, que va a permitir a las familias ubicar una vacante en una escuela y realizar el proceso de registro con el director a distancia, ya sea por teléfono o WhatsApp. Asimismo, esta estrategia va a ser presentada en una mesa de cooperantes el día lunes, en donde vamos a iniciar las coordinaciones para que puedan apoyarnos con la difusión. Luego se están planteando estrategias de absorción de matrícula de las escuelas privadas a las escuelas públicas, y estamos brindando asesoría diaria a las familias que solicitan estos traslados. Considerando la situación económica por las que están pasando muchas familias, se necesita este traslado de la privada a la pública, ¿no? Y finalmente tenemos alianzas con cooperantes que implementan actividades en el contexto de COVID-19, como por ejemplo entrega de canastas de alimentos o algún otro tipo de apoyo, y en estas interacciones que pueden ser a distancia o presenciales, se identifican familias que pueden tener menores fuera del sistema educativo. Entonces compartimos bases de datos y trabajamos con estas familias brindándoles asesoría y apoyándoles en buscar una vacante. Dentro de la segunda orientación estratégica llamada gestión de los aprendizajes, lo que venimos haciendo es monitoreo y asistencia técnica a los directores y docentes de las escuelas. Por otro lado, hemos coordinado para trabajar con mensajería masiva de textos a celulares de las familias, por un lado promocionando Aprendo en Casa y los canales que tiene, y por otro lado brindando cualquier canal de soporte en caso necesiten comunicarse con nosotros. Finalmente, seguimos acompañando los procesos de matrícula como formalización o resolución de casos, y finalmente coordinación para incluir materiales que promocionan la integración en la plataforma de educación a distancia del ministerio, ¿no? Por ejemplo, ACNUR elaboró un cuento llamado Pabellón y su gran nariz. Estamos coordinando con la oficina pedagógica del ministerio para poder incluirlo como parte de los materiales de Aprendo en Casa. Fútbol Más, que es una organización que está trabajando habilidades sociodeportivas, también está generando contenidos que los vamos a presentar al ministerio para que puedan ser incluidos también. Y esta orientación estratégica está trabajando muy de la mano con los principios que guiaron el diseño de Aprendo en Casa.
como mitigar el impacto en la pérdida de aprendizajes producido por el tiempo de ausentismo escolar, atención a la diversidad del servicio educativo, a la realidad de brecha digital, tiene flexibilidad para implementar modificaciones en los contenidos y que sea sostenible. Finalmente, tenemos la orientación estratégica 3, que es promoción de escuelas seguras y libres de discriminación. Aquí lo que estamos trabajando es asistencia técnica a nuestras instancias de gestión local, que se llaman UGEL, para que los equipos de tutoría y convivencia brinden soporte socioemocional a los docentes y las familias. También se está elaborando un trabajo articulado con otros sectores y cooperación para consolidar una estrategia comunicacional en relación a prevención de violencia y ciberbullying, y se ha elaborado una serie de herramientas para acompañamiento socioemocional junto con cooperantes y otros sectores. Asimismo, para este año teníamos ya definido una estrategia de equipos itinerantes por la inclusión, que ya habíamos implementado en el 2019. La idea es trabajar en escuelas con alta población migrante y también aquellas que tengan indicadores altos de violencia. Lo que tenemos que trabajar ahora es adecuar las metodologías a contextos de distancia o semipresencialidad. Estos equipos van a estar compuestos por un psicólogo, un docente y un trabajador social, que a su vez tienen a lo largo del año una cartera de escuelas. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias además por especificar sobre todo el trabajo de Lima Aprende. Sabemos que actúa con muchísima rapidez en la región de Lima, pero además que está en un proceso también de poder ser ampliado a otras experiencias a nivel nacional, sobre todo en contextos más rurales, y nos parece increíble ese trabajo. En ese sentido, me gustaría darle el pase a Lorena Peña Herrera, es la encargada de casos del Ministerio de Educación de Ecuador, así como de las brigadas de contención que se han estado implementando en medio de la crisis, y también a Jacqueline Bueno, también del Ministerio de Educación, que va a poder complementar un poco más el trabajo sobre movilidad humana después de Lorena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Lorena Peña Herrera, soy psicóloga clínica, técnica de protección y restitución de derechos. Formo parte del equipo del Ministerio de Educación Ecuador. Bueno, el Ministerio de Educación se encuentra realizando varias acciones a fin de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Una de estas acciones son las brigadas de contención emocional, que surgen como respuesta de apoyo psicosocial ante la emergencia sanitaria actual. Dentro del Ministerio de Educación existe el Departamento de Consejería, que son los profesionales del DESE. Este departamento está conformado por profesionales del área de psicología, tanto clínica como educativa, y también del área de trabajo social. Estos profesionales, dentro de sus competencias, de sus fortalezas y destrezas, se encuentra el acompañamiento psicosocial a la comunidad educativa, a niños, niñas y adolescentes, principalmente en situaciones de vulneración de derechos. En ese sentido, el Ministerio de Educación lo que hace es crear estas brigadas para poder acompañar a la comunidad, es decir, a los docentes, estudiantes, personal administrativo, autoridades, a los padres, a las madres, que se encuentran afectados por la crisis actual. Las brigadas están desplegadas a nivel nacional y las conformaron profesionales del DESE, principalmente psicólogos y psicólogas clínicas con experiencia en primeros auxilios psicológicos, atención y contención en crisis y respuesta ante emergencias. Algunos de los profesionales que actualmente forman parte de estas brigadas son las personas que también formaron parte del equipo del Ministerio de Educación, que dio respuesta y atención en el terremoto de Manabí. Por tanto, estas personas cuentan con todos los recursos personales y profesionales para un poco poder responder ante la crisis actual. El servicio que realizan estos profesionales son brindar primeros auxilios psicológicos a las personas que lo necesitan. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humana de apoyo a otro ser humano
que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Principalmente dentro de los primeros auxilios psicológicos, lo que se tratan como varios temas. Principalmente el brindar ayuda y apoyo prácticos de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas, escuchar a las personas pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calmadas, y también ayudar a que exista un acceso a información y servicios de apoyo sociales, ¿no es cierto? Entonces, frente a las necesidades que las personas puedan explicar o exponer en estos primeros auxilios psicológicos, él o la profesional da una respuesta inmediata. Bueno, estas brigadas están conformadas por aproximadamente 10 profesionales por zona. Nosotros llamamos zonas aquí en el Ministerio de Educación Ecuador como a la desconcentración que tenemos a nivel territorial. Entonces, a nivel nacional, el Ministerio de Educación cuenta con 9 zonas y cada zona comprende o alinea a diferentes provincias del Ecuador. Entonces, por ejemplo, la zona 1 comprende a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos. Entonces, en ese sentido, el ministerio trata de como que dar respuesta a esta dispersión geográfica que tiene a nivel nacional, y cuenta con una brigada de contención emocional por zona. Entonces tenemos 9 brigadas conformadas por aproximadamente 10 profesionales. En total tenemos 127 psicólogos y psicólogas clínicas quienes están dando estas atenciones y estos acompañamientos psicosociales a la comunidad. También accede la gente a este servicio, por decirlo así, a partir de nuestras cuentas oficiales que hemos creado de Facebook, y también por un correo electrónico. Entonces, si la comunidad quiere acceder a esta atención, tiene que buscar en la página de Facebook como Brigada Contención Emocional, zona, por ejemplo, zona 1, dependiendo de dónde esté ubicado, en qué provincia está ubicada esta persona. Y también, como sabemos, no todas las personas cuentan con un perfil de Facebook. Entonces, para la población que no cuenta con este perfil de Facebook, tenemos también un correo que lo maneja el equipo de la Brigada Central, que es apoyo.psicosocial@educacion.gov.es. Entonces, este correo electrónico se encuentra habilitado con 24 horas los 7 días de la semana, y se da atención por el equipo central, o también desplegamos para que se atienda por las otras brigadas que están en el territorio. Las llamadas de contención emocional o atenciones en crisis que brindan las brigadas tienen una duración de aproximadamente 30 minutos. No es un proceso terapéutico propio de la psicología clínica, sino es un proceso de contención en crisis. Entonces, los profesionales, si es que detectan algún tipo de factor de riesgo que necesita otro tipo de atención, lo que hacemos es activar nuestras redes de apoyo, o dentro del ministerio se llaman redes de consejería estudiantil, y activamos a las otras instancias competentes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si se detecta alguna necesidad de atención médica, o de atención psiquiátrica, o algún otro tipo de necesidad, derivamos al Ministerio de Salud Pública, o a la atención, tenemos también aliados para atención psicológica mucho más profunda. Entonces, este proceso surge como de esta necesidad, ¿no?, de apoyar y de contener en la emergencia. Y también nosotros conscientes de que puede surgir como un desgaste emocional muy fuerte con las y los profesionales brigadistas, con estos 127 profesionales. Contamos con otros profesionales especializados para acompañar y contener a nuestro equipo de brigadistas. Entonces también hacemos como reuniones de supervisiones y de contención a los profesionales, y las brigadas se van renovando. O sea, ahorita tenemos que ya hacer como
un cambio de profesionales, entonces salen estos 127 y entrarían otros profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil a hacer frente a las atenciones. Actualmente el Ministerio de Educación, desde que implementamos las brigadas, que fue como más o menos a finales del mes de marzo, contamos con 184 atenciones por parte de los brigadistas a nivel nacional. Entonces, bueno, esto era lo que como Ministerio de Educación queríamos compartir, Ministerio de Educación Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Increíble presentación, especialmente porque si lo socioemocional era prioridad para la respuesta educativa a estudiantes en situación de movilidad antes de la crisis sociosanitaria, la situación ahora la vuelve aún más necesaria, ¿no? Para complementar esto, quisiera darle el micrófono virtual a Jacqueline Bueno, también del Ministerio de Educación de Ecuador, para complementar la presentación de Lorena. Muchísimas gracias, Jacqueline. Aló. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Muchas gracias. Déjenme abrir solamente para poder compartir pantalla. Yo sí estoy confiando. Ok. Bueno, sí, justamente para continuar con la presentación de Lore, queríamos también presentar qué es lo que se está haciendo en el contexto de la emergencia actual y presentar adicionalmente cuál es la intervención que se está haciendo con la población movilidad humana, ¿no? En este momento les voy a presentar cuál es la población que tenemos en el Sistema Nacional de Educación. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos más o menos 45,000 estudiantes, por ejemplo, de nacionalidad venezolana, y en total 66,000 estudiantes de todas las nacionalidades, digamos, de nacionalidad extranjera en el sistema educativo. Esto contempla una concentración importante en el área de Pichincha, en donde tenemos más del 50% de la población total que se dio en este último flujo de migración venezolana. En este sentido, se ha dado algunas respuestas en relación a la atención a la población. ¿Me esperan un segundito, por favor? Por supuesto, Jacqueline. Y no te preocupes por el ruido de fondo, sabemos que Sí, ni siquiera es ruido, se es escucha. parte de la experiencia que estamos viviendo en este contexto. Recibe toda nuestra comprensión. Le voy a pedir por favor, que baje un poquito el volumen porque no se escucha mucho. Gracias. no te preocupes. Solo para recordarles a algunos participantes que han mencionado ahora en el chat, han mencionado temas increíblemente relevantes sobre educación para la salud y el bienestar, temas de violencia de género, discapacidad, personas con discapacidad, y recordarles que esta es una serie de webinar que incorpora una serie de temáticas que vamos a ir trabajando en colaboración con el grupo regional. Así que vamos a publicar esa planificación de webinars semanales donde van a poder encontrar este abanico de temas todos increíblemente relevantes. Ya que ahora que volviste, solamente quería pedirte si es posible ampliar la pantalla un poquito más para que todos podamos ver el detalle, no te preocupes. Claro, claro. No sé. Perfecto, no te interrumpo más, todo es tuyo. Ya, muchas gracias. Sí, entonces les comentaba, en este momento lo que se hizo es, bueno, justamente trasladar todo a clases no presenciales, y el estudiantado se une a las clases por diversos medios. El uno es una página de recursos educativos que tiene el Ministerio de Educación, en donde pueden bajarse los contenidos de forma semanal y por nivel. En este momento también se está trabajando junto con Cooperación Internacional para que podamos tener un contenido importante a través de la televisión y de radio.
se quieren también, se está trabajando para que se puedan implementar diferentes medidas, por ejemplo, mensajes de texto, que se pueda también compartir material impreso, pero eso se lo está trabajando a nivel local. Actualmente la dificultad que tenemos es que parte de la población ya no tiene recursos para poder conectarse o tiene dificultad, sí, justamente por el tema de la distancia, se está tratando de acceder a otros medios. De parte del Ministerio de Educación también se está trabajando, como les comentaba, con cooperación internacional. Nosotros tenemos un fondo importante, que es el Fondo de Education Cannot Wait, en donde se está trabajando algunas metodologías de prevención de discriminación y de inclusión educativa. Para esto tenemos trabajo con ACNUR, con UNICEF, que están haciendo el acompañamiento a las instituciones educativas que fueron identificadas por concentración de población en movilidad humana. Entonces tenemos en estas zonas que comentaba Lorena, que son zonas en donde se está concentrando población, particularmente la zona urbana, las ciudades más grandes. Entonces, tenemos algunas actividades que estamos haciendo con organismos internacionales como el ACNUR, como UNICEF, como UNESCO, en donde se están implementando diferentes metodologías. Actualmente, como ya no se puede trabajar, claro, ya no podemos trabajar de forma presencial, se han adaptado estas metodologías para poder trabajarlas de forma virtual. Es así que, por ejemplo, el trabajo con UNESCO se está en este momento realizando directamente con las instituciones educativas a través de talleres en vivo. Con UNESCO y UNICEF también se lanzará un proceso de capacitación a funcionarios de atención directa. Esto empezará en junio y lo que se abordará es temas de derecho a la educación sin discriminación, la escuela como un factor de protección, identificación de situaciones de vulnerabilidad que incluyen claramente la población en movilidad humana y protocolos de atención a situaciones de violencia. Como todo se está pensando en este momento ya de forma virtual, se realizará también un curso MOOC de inclusión educativa. Otro de los esfuerzos grandes que se estaban realizando es la adaptación de la normativa para la inclusión educativa. Creo que la oportunidad que nos da esta situación, esta emergencia actual, es que vamos a avanzar a pasos agigantados en la cuestión de poder sobrepasar las dificultades que teníamos con la documentación. Ya, como les comentaba antes, tenemos que empezar con las inscripciones en modalidad virtual y antes teníamos, tenemos todavía este inconveniente de que las inscripciones de forma virtual no aceptaban otro tipo de documentación que no sea la cédula de identidad ecuatoriana por un tema de compatibilidad con los datos del registro civil. En este momento se están haciendo todas estas adaptaciones para que las personas con otro tipo de documentación, para que los niños, niñas, adolescentes y sus representantes legales puedan hacer la inscripción en línea, el examen de ubicación en línea y lo puedan hacer sin necesidad de un documento de identidad o sin necesidad de colocar los documentos escolares anteriores en esta página web. Entonces se está pensando todo en poder garantizar la inclusión educativa de la población, no solamente la población ecuatoriana, sino también la población en movilidad humana. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Jacqueline, precisamente ahora vamos a pasar a las preguntas. Para eso, bueno, comentarles que hemos recibido una cantidad importantísima de preguntas. Perdón, voy a conectar mi cámara para que puedan ver. Ahí sí. Hemos recibido muchísimas preguntas, por lo que hemos hecho una selección inicial. Solamente comentarles que estamos consolidándolas todas para hacerlas llegar, las que no alcancemos a responder ahora, a quienes presentaron. Sabemos que son valiosísimas experiencias y que nunca hay tiempo suficiente, ¿no? Pero esperamos poder hacer llegar estas preguntas que no alcancemos luego a los presentadores para publicarlas luego en el informe final del webinar, que lo vamos a difundir la próxima semana. Le doy el paso para esto a mi colega Florencia Zafiri. Buenos días, muchas gracias por sus preguntas.
queremos comenzar con una pregunta que se hizo para todos los expositores, que dice: ¿cuáles son las brechas y necesidades prioritarias de los ministerios de educación en el contexto actual? En honor al tiempo, les pedimos a los expositores que si pueden identificar una para hacerlo más breve. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Efectivamente, para Colombia ha sido un gran reto la conectividad. Sin duda alguna, esa brecha que todavía existe en conectividad en el país ha supuesto un reto muy importante para poder hacer esta estrategia de aprendizaje en casa, llevarla con herramientas virtuales que efectivamente son las que en una situación como la que estamos viviendo sería la más idónea. Desafortunadamente, pues, esta situación nos ha tomado de imprevisto y efectivamente ha quedado en evidencia esa gran brecha tanto de acceso digital como de conectividad que existe en nuestros países. Muchas gracias. Para complementar un poco lo que ha comentado el compañero de Colombia, yo podría mencionar que una de las brechas que tenemos en este momento es la adecuación al marco normativo. Por ejemplo, en esta estrategia que hemos querido implementar de prueba de ubicación a distancia o cómo gestionar los documentos de las familias, todavía no tenemos un documento que nos permita hacer estas excepciones. Entonces, a veces el reto también es cuán rápido podemos actuar ante una situación de este tipo, ¿no? Sí, desde el Ministerio de Educación de Ecuador puedo decir que los avances que se están realizando a nivel de los sistemas informáticos parten de un esfuerzo importante que se hicieron en los últimos años de actualización de la normativa, en donde justamente se intentaba dar respuesta a la situación, al flujo importante de población migrante que tenemos en el Ecuador. Entonces, sí fueron una serie de acuerdos que hubo que hacer en el interno y de adaptación de la normativa para permita hacer este tipo de excepciones. Desde Chile podemos decir que, al igual que Ecuador, una de las brechas que ha demandado mucha urgencia al Ministerio tiene que ver con la identificación de niños, niñas, adolescentes que no tengan la posibilidad de acceder a las tecnologías. Se ha adelantado un programa que entrega computadores a ciertos grupos focalizados con menor acceso económico, y se han generado estrategias para tratar de llegar a ese grupo de estudiantes, así también como de zonas rurales. Entonces eso ha demandado un gran giro, digamos, en los esfuerzos por tratar de que todos puedan acceder a la posibilidad de seguir estudiando desde sus casas. Y lo segundo, creo que es súper importante, como muy bien decían varias de las preguntas, focalizar este tiempo de un aprendizaje más profundo y que vaya más allá de los contenidos de aprendizaje, ¿no? O sea, los objetivos de aprendizaje, el logro de aprendizaje, uno entiende perfecto que es la calidad del aprendizaje al final del día lo que queremos resguardar y garantizar. Pero en estos tiempos hay elementos, como bien mencionaba Verónica antes, respecto a los temas socioemocionales y lo que significa poner el acento de la flexibilidad que tenemos que tener respecto a esto, ya que lo que no queremos que ocurra es que a la vuelta estas brechas, digamos, sean todavía mayores a las que teníamos antes de esta situación de crisis sociosanitaria, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos una pregunta que fue dirigida a Chile, pero creemos que la dejamos abierta a todos los expositores. Dice: ¿cómo se trabaja el apoyo a docentes para el trabajo a distancia? ¿Se ha hecho previstas capacitaciones a docentes, considerando que muchos de ellos tienen poca experiencia y familiaridad con las herramientas y didácticas de educación a distancia? Damos la palabra. Bueno, en el caso colombiano,
precisamente, bueno, y aquí tengo que hacer una línea de tiempo. Digamos, desde el 16 de marzo hubo la suspensión de clases, pero el Ministerio de Educación decretó 2 semanas de planeación, donde en esas 2 semanas de planeación, las instituciones educativas, el cuerpo directivo, los docentes debían precisamente hacer las adaptaciones necesarias para llegar a los estudiantes con la estrategia de educación en casa. Entonces, en ese sentido, los docentes mismos, conociendo la realidad de la institución educativa, de los estudiantes, de las herramientas con las que disponían, hicieron todo el planteamiento en esta estrategia. Ahora bien, el Ministerio de Educación ha abierto un espacio y un acompañamiento permanente tanto a las secretarías de educación como a los docentes para brindar la asistencia técnica que requieran precisamente en esta materia. No solo en esta materia, sino en cualquier inquietud que se les presente. Por ejemplo, cómo atender a la población con necesidades especiales, con población en condición de discapacidad, niños sordos, niños ciegos. Esto, digamos, ya se ha hecho grandes avances y desde el Ministerio de Educación también hemos conectado a las otras instituciones, a las otras organizaciones, tanto públicas como privadas, para brindar el apoyo y acompañamiento en esta estrategia de educación en casa. Desde Chile existe, desde el Centro de Perfeccionamiento Docente, se han dispuesto plataformas que apoyan la enseñanza, digamos, para el uso de estas plataformas virtuales. En las segundas orientaciones que el Ministerio sacó, iban específicamente detalladas también algunas plataformas de uso específico destinado para este trabajo docente, ¿no? Esto no quiere decir de ninguna manera que haya sido esto más fácil. Claramente muchos docentes y durante mucho tiempo ya se vienen capacitando en la incorporación de tecnologías, pero esta situación escapa, digamos, al poder tener un espacio de normalidad en donde tú estás utilizando estas plataformas de manera eventual a pasar a un uso permanente. Entonces, se han dispuesto, también debo decir que se han hecho algunos enlaces desde el Ministerio con otras entidades para facilitar y disponibilizar de manera gratuita la enseñanza en relación a estas plataformas. Por lo tanto, un docente tiene, digamos, acceso a poder aprender y tener buenos ejemplos de cómo poder subir su material y generar para que llegue directamente a sus estudiantes. Y por otro lado, la plataforma ministerial dispone de material que también un docente pudiera ocupar para llevar a cabo sus clases de manera más expedita, ¿no? Sí, adicionalmente desde el Ministerio de Educación de Ecuador se está subiendo material a la página de recursos educativos pensado en que sea material que pueda utilizarse en contextos de emergencia, y eso hay también, es importante hacer esta distinción, ¿no? Además de la educación a distancia, la educación tiene que ser en contextos de emergencia, y ese es un punto importante a tomar en cuenta en la capacitación a los docentes. Desde el Ministerio de Educación se ha pedido apoyo en este punto a UNICEF y a UNESCO. UNESCO está trabajando en la adaptación al currículo de emergencia, que como bien lo comentaba Lore, ya tuvimos una emergencia anterior, que fue la del terremoto del 2016, entonces se tiene un material del cual se está partiendo, y también UNICEF nos está apoyando con un material que será posteriormente una guía una guía de apoyo telefónico, apoyo psicosocial telefónico desde el docente y desde los DS. Muchas gracias por las respuestas y muchas gracias a los participantes por todas las preguntas que nos hicieron llegar. Lamentablemente no tenemos tiempo para seguir, pero como indicó Paula, se las haremos llegar a todos los expositores para que puedan responderlas después. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Florencia, y muchísimas gracias no solamente a los expositores que presentaron sus iniciativas, sino también el compromiso de intercambio que puedo ver cuando logro hacer la actualización en el chat, porque son muchísimos mensajes, pero como está siendo grabado, sin duda vamos a poder sistematizarlos. Me gustaría dar el pase a dos excelentes expositoras, colegas, Alacro y Save the Children. Tenemos acá con nosotros a Ruth Custode, que es especialista regional de educación, y a Susana Urbano, especialista senior de educación en emergencias de Save the Children. Solamente comentarles que están en una doble función. Por un lado vienen a representar al Grupo Regional de Educación como co-líderes, pero también a sus respectivas instituciones que, como ustedes pueden ver, representan dos grandes actores, ¿no? Por un lado, Naciones Unidas y nuestro sistema y el tipo de respuesta que estamos elaborando, pero también en la sociedad civil, ¿no? Que ha hecho importantísimas contribuciones y se encuentra muy activa en esta emergencia. Así que, Ruth, Susana, les doy el pase a ustedes. Muchísimas gracias, Paula, y buenas tardes, buenos días con todos y todas. Como dice Paula, mi nombre es Ruth Custode, soy la especialista de educación en emergencias de la Oficina Regional de UNICEF y el punto focal con Save the Children del Grupo Regional de Educación. Entonces, voy a parar mi video para pedirle a Susana que comparta la presentación con unos pequeños puntos para recalcar varias de las cosas que ustedes ya muy bien han mencionado. Por favor, Susana. Bueno, entonces contarles que este Grupo Regional de Educación nace en el 2011 después de una declaración firmada por 18 ministerios de educación para trabajar en los temas de educación de emergencias, gestión de riesgo y desastres. La siguiente, por favor. Posteriormente, este grupo se refuerza con la presencia de otros actores, si me ayudan, gracias, de otros actores para poder también dar una respuesta a los temas de migración y especialmente a qué era lo que pasaba con el proceso educativo de los niños migrantes y refugiados. No me voy a detener en cada una de las organizaciones, pero ustedes pueden ver perfectamente ahí que es un grupo muy nutrido de organizaciones con varios expertices, con varios niveles de trabajo, en los que lo que pretendemos es apoyar a los ministerios de educación, apoyar a los socios para garantizar el derecho a la educación en todo momento. Siguiente, por favor. En ese sentido, desde que empezó esta crisis... Dame un segundo que tengo un temita con la gracias. pantalla. Bueno, pero les sigo contando. Listo. Desde que empezó esta crisis, hemos empezado a trabajar en apoyo a todos los ministerios de educación y a los socios que están trabajando en el sistema. Entonces, a nivel de Naciones Unidas, y luego Susana les contará un poco más también lo que están haciendo desde el lado de la sociedad civil, pero básicamente todos conformamos este grupo y todos contribuimos y participamos en las iniciativas. El apoyo al desarrollo de planes de respuesta, tanto a nivel regional como nacional. Nuestro objetivo es brindar apoyo a los gobiernos en sus acciones de respuesta. Queremos enfatizar que este es un esfuerzo conjunto en el que no solamente se necesita la participación de los gobiernos, de los socios del sector educativo, de las autoridades educativas, de los directores, de los maestros, sino también del sector privado y otros socios claves. También hay que recalcar la importancia del trabajo con los otros sectores. Luego, otra de las cosas que hemos promovido, el desarrollo de directrices para promover la seguridad en las escuelas. Se sacó una primera guía con estas directrices donde se dan ciertas orientaciones de qué hacer cuando la escuela está abierta para poder continuar con las operaciones, pero rápidamente, en esta región rápidamente, les digo que en menos de una semana pasamos de 4 países que tenían las escuelas cerradas a ahora que tenemos básicamente todos los países de la región, a excepción de Nicaragua, con sus escuelas cerradas. Entonces, eso ha hecho también que tengamos que movernos apoyando en el desarrollo de nuevas orientaciones para principalmente ver cómo podíamos apoyar a los gobiernos en la puesta de iniciativas, de plataformas para lograr la educación a distancia.
y en ese sentido también el apoyo técnico de estas organizaciones para la identificación y el desarrollo de métodos de aprendizaje a distancia. Ya ustedes lo mencionaron muy bien, estos métodos tienen que ser flexibles, tienen que ser apropiados al contexto. Estamos hablando del contexto de una emergencia, por lo tanto es indispensable que estemos claros que el currículum tiene que ser un currículum de emergencia. No necesitamos que el niño aprenda todos los contenidos, sí necesitamos que el niño aprenda los contenidos esenciales que le van a permitir esa promoción y ese desarrollo, pero no nos podemos olvidar del tema de apoyo psicosocial, no nos podemos olvidar que los niños necesitan en este momento manejo de estrés, apoyo psicosocial, y también los maestros y los padres educadores, todos los que estamos viviendo también este proceso de cuarentena, necesitamos un apoyo para poder trabajar en esto. No nos olvidemos también de los temas de apoyo para el desarrollo físico. Los niños que en el mejor de los casos tienen la oportunidad de tener acceso a estas plataformas digitales, tal vez están varias horas frente a una pantalla. Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso. Y en ese sentido también, ¿qué otros servicios están perdiendo? La siguiente, por favor. Bueno, después de contarles estas breves líneas del trabajo que se está haciendo con Naciones Unidas, también es importante todo el tema de la recopilación de materiales que hemos hecho. Tenemos materiales maravillosos realmente desarrollados no solamente por los ministerios de educación, sino también por los socios, sobre muchísimas temáticas, y lo que estamos haciendo es a través de la plataforma de la UNESCO. Estamos trabajando en ese frente para que todos los materiales estén disponibles ahí, para que de cualquier lugar los puedan utilizar. Y también estamos actualizando los datos de las escuelas que están cerradas y el número de niños y niñas que están afectados, por ejemplo, y iremos incorporando más información. También nos interesa el poder promover el apoyo sur-sur, el compartir entre las iniciativas innovadoras y las iniciativas y buenas prácticas de los países. Y quiero terminar dejándoles algunos mensajes claves que no nos podemos olvidar. En primer lugar, tomar en cuenta que el derecho a la educación es un derecho, como tal no está por encima ni por debajo de los otros derechos, y es un derecho que tiene que ser garantizado para todos. Si bien es cierto, hemos podido garantizar para aquellos niños y niñas que tienen acceso a estas plataformas, tenemos que pensar en todos aquellos que no tienen acceso y cómo nosotros podemos apoyar a la garantía de este derecho. Es un camino iniciado y debemos reconocer el esfuerzo de las autoridades y de los ministerios de educación de la región, pero es un camino que tiene que continuar para hacer frente a esta situación sin precedentes. Luego mencionar la importancia de los otros servicios que da la escuela. Y en ese sentido sabemos que hay servicios como los temas de agua y saneamiento, como el tema de alimentación escolar, que en nuestro caso muchas veces es tal vez la única comida completa que tienen los niños. ¿Cómo hacemos para que esas acciones complementarias se sigan garantizando? Es necesario considerar también que tenemos que garantizar la continuidad educativa a esos grupos vulnerables, y ahí estamos hablando de los niños refugiados, inmigrantes, de los desplazados, de aquellos niños en situación de calle, de las minorías, de los niños con discapacidad. Tenemos que ver cómo podemos garantizar, tenemos que tener unas respuestas innovadoras y que puedan llegar a estos niños y a sus cuidadores y padres. Debemos considerar también, y ya ustedes lo hablaron muy bien, los planes de respuesta y contingencia. Si bien es cierto, tenemos ya unas directrices para la seguridad de las operaciones escolares, que casi todos los ministerios las han sacado con mucha pertinencia, tenemos que pensar en cómo va a ser la reapertura de clases. No podemos llevar a los niños de una situación de confinamiento de 1, 2 o más meses a un sistema en el que les tengamos sentados en las escuelas tratando de que aprendan todo lo que no aprendieron. Tenemos que buscar esa flexibilidad, tenemos que buscar cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer que el niño realmente disfrute ese aprendizaje, pero también reciba ese apoyo psicosocial. Y en ese sentido tenemos que buscar cómo nuestras respuestas tienen que ser apropiadas al contexto.
En este sentido, también quiero invitarles a pensar todas las afectaciones que son aún más graves en esas niñas y adolescentes mujeres y cómo pueden ser afectadas en tal sentido que tal vez para regresar a la escuela no sabemos cuántas no regresen. Y el mismo caso en los niños que están en situación de calle o en otros grupos como en este caso los niños migrantes. Entonces también pensar cuáles son las necesidades específicas y cómo podemos garantizar que estas niñas y adolescentes estén involucradas en el proceso educativo. Y por último, tenemos que considerar también a los niños pequeños. No podemos pensar que como los niños son pequeños, pueden esperar. Las necesidades específicas de los niños y niñas en primera infancia deben ser relevadas y deben ser atendidas. Esto es lo que les puedo compartir. Les agradezco el espacio y les invito a seguir trabajando en conjunto. Les reitero el apoyo desde el grupo regional de todas las organizaciones para apoyar sus esfuerzos y garantizar el derecho a la educación. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Soy Susana Urbano y ahora les voy a comentar un poco de qué va el tema de las líneas de acción de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Quizás como decía mi abuelita y como dice mi mamá actualmente, repita algunas cosas para que el mensaje quede, ¿no? Fundamentalmente, como ha dicho Ruth, esto se trata de un trabajo de acción conjunta donde las ONGs gubernamentales estamos apoyando, por supuesto, a los estados, a las agencias de Naciones Unidas y a los distintos cooperantes en atender las necesidades educativas, tanto de niños y niñas nacionales como aquellos que están en una condición de movilidad, ¿no? Esto es sustantivo, decir además que las organizaciones no gubernamentales estamos en la primera línea con las comunidades, normalmente sin solapar y sin suplantar las funciones de otras instancias, nos encontramos en una posición de llegar directamente a las comunidades, estamos en la primera línea con ellos y como en ese sentido hacemos las contribuciones y eso nos transfiere además mucho respeto y colaboración de parte de las comunidades y en términos muy particulares en estos temas de migración, esto es bastante sustantivo. Quiero decir y felicitar a los presentadores y presentadoras que nos antecedieron a Ruth y a mí en cuanto a los grandes esfuerzos y reconocer el gran esfuerzo que están haciendo los ministerios de educación que han presentado sus experiencias y otros. Quiero decir que lo que vamos a presentar a continuación, como bien también lo ha dicho Ruth, tiene que ver con lo que nosotros estamos apoyando, no necesariamente no es lo que se está haciendo, sino lo que no se está haciendo o lo que se debería hacer, sino lo que se está haciendo y lo que queremos reforzar, ¿no? En este sentido, las ONG nos encontramos haciendo procesos de monitoreo, evaluación, análisis de necesidades. ¿Para qué? Para levantar la evidencia del impacto de lo que la pandemia está generando. Rápidamente nos hemos movilizado para poder justamente con números y no con suposiciones establecer particulares necesidades. ¿Para qué? Para que las intervenciones desde lo nacional, desde la política pública, desde la incidencia y también, obviamente, y lo más importante, desde la acción directa en las comunidades, sea lo más pertinente y lo más efectiva. Nos encontramos también haciendo procesos de incidencia, no solamente en los niveles nacionales, sino también en los niveles regionales, estableciendo declaraciones, haciendo y promoviendo con la evidencia que ya hemos levantado y que nos encontramos también levantando ante cooperantes e incluso la empresa privada, cuál es el mensaje clave y por qué es importante el derecho a la educación en el marco de la epidemia que se está generando y no solamente en el marco de la epidemia, sino en contextos vulnerables, particularmente donde nuestros niños y niñas y adolescentes en condición de movilidad están siendo particularmente afectados, ¿no? También estamos participando junto a Naciones Unidas y los Ministerios de Educación en la sensibilización e información a padres, madres, cuidadores, docentes, a todos, particularmente la prevención y continuación de la enfermedad, pero también
reafirmando, porque, y lo repetimos, sobre la importancia del derecho a la educación, no solamente per se en función a la continuidad de los aprendizajes, sino también como que a través del servicio educativo hacemos también seguimiento a aspectos de protección, de crianza positiva y también de generar información para acceso a otros derechos como la alimentación y la salud. Estamos también prestando apoyo técnico a los ministerios de educación en todo lo que ya Ruth ha comentado sobre cómo incorporar de manera más inclusiva recursos multimodales que contribuyan a justamente incorporar no solamente a los niños que han suspendido las clases en condiciones normales, sino todos aquellos que se encuentran sin acceso por las distintas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? También sobre soportes, sobre metodologías de soporte psicoemocional, apoyo docente y, por supuesto, ya pensando, según lo que también ha dicho Ruth, sobre los contextos de planes de contingencia para el retorno seguro a clases, que no solamente tiene implicaciones de infraestructura, implicaciones de académicas, sino implicaciones de seguridad, de una cantidad de elementos que podremos discutir en los próximos webinars, como también lo ha dicho Paula, ¿no? Y, por supuesto, colaborando en la implementación de herramientas pedagógicas y didácticas enmarcadas en el COVID. Y como bien lo han marcado varios de los presentadores, también estamos contribuyendo en la distribución de kits educativos para dar acceso a materiales a aquellos niños y niñas que no tienen acceso a elementos digitales o que, por ejemplo, tienen acceso a realizar o acceder a las clases digitales, pero no tienen cómo realizar sus actividades. Apoyo alimenticio, que esto es sustantivo, kit de higiene y protección de la salud de niñas y niños, adolescentes y sus familias. En el entorno migratorio no podemos, de movilidad además, y en términos generales también en la atención, no podemos desplazar sectorialmente las cosas. Hay que hacer una atención integral y que no solamente incluye exclusivamente a los niños, niñas, adolescentes, los más pequeños con discapacidad, a las niñas particularmente, sino que también cómo nosotros estamos generando herramientas para que la familia, los padres, las madres, los cuidadores participen de esto, ¿no? Y bueno, eso en términos generales es lo que estamos contribuyendo. Ahora bien, también queremos resaltar unos mensajes claves específicamente con respecto a la población de niños, niñas y adolescentes en movilidad vinculado al sector educativo. Tenemos que decir que los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos tienen que ser incluidos en todas las respuestas para garantizar la continuidad de educación durante esta pandemia. Es sustantivo. Las formas alternativas de educación a distancia deben incluir apoyo psicosocial. Esto es más que necesario. Y apoyo psicosocial que comprenda a todo el núcleo familiar, a los docentes. El proteger el bienestar de los niños y niñas, adolescentes y mitigar los efectos de los traumas es sustantivo. No solamente ahora que están en casa o en algún campamento, sí, porque es muy probable que puedan estar ahorita atrapados en el limbo entre no poder traspasar la frontera y después qué va a pasar con ellos. Una cosa muy sustantiva es que dentro de todo el proceso de educación a distancia que se está haciendo, mantener un contacto permanente con nuestros docentes, padres, madres, cuidadoras. Debemos generar procesos de rendición de cuentas, de accountability, de participación efectiva y con seguridad sobre los procesos de análisis y aplicación de las nuevas respuestas de aprendizaje a fin de garantizar efectivamente la seguridad y la no discriminación de los niños en movilidad y, por supuesto, particularmente con aquellos también muy vulnerables o triplemente vulnerables o cuádruplemente vulnerables vinculados a pobreza, a discapacidad, al género o sexo, inclusive a el tema de pertenecer a grupos indígenas donde tienen un lenguaje, un idioma específico, ¿no? También importante, y como ya lo mencionó Ruth, pero siempre tenemos que hacer énfasis en esto porque no puede quedar invisible, es que las niñas y las adolescentes tienen limitaciones particulares. En Latinoamérica tenemos culturalmente unos elementos que apuntan a que las niñas quedan más fuera del contexto
educativo que los niños, y particularmente después de una crisis como esta, esto es muy probable que siga sucediendo y se profundice, porque son vinculadas a las tareas del hogar, al trabajo infantil, etc. Y por supuesto, y también tengo que hacer un énfasis muy particular en cuanto a que todas las actividades y herramientas de aprendizaje deben ser inclusivas, deben ser accesibles a los niños y niñas adolescentes con discapacidades. Los planes de estudio y modalidades de enseñanza definitivamente tienen que ser adaptados de acuerdo a las distintas condiciones de discapacidad, informar mucho, sensibilizar mucho sobre esto. Las discapacidades no solamente tienen que ver con ser ciego o con ser sordo, tenemos discapacidades cognitivas, tenemos niños y niñas que presentan discapacidades múltiples y que además no hay un estándar. Hay mitos como por ejemplo que es que los niños y niñas sordos el 100% han aprendido lenguaje de señas o a leer y a escribir. Esto hay que tomarlo en consideración. También es un mito que todos los niños y niñas adolescentes ciegos trabajan con braille. Entonces hay distintas opciones metodológicas que nosotros debemos considerar particularmente con esta población. Y ojo, las discapacidades no solamente son de los niños, niñas y adolescentes, son de sus padres y sus cuidadores que están incorporados con ellos en el proceso. Entonces las herramientas que estamos transmitiendo a ellos también tienen que ser inclusivas. Tenemos docentes también con distintas discapacidades que participan abiertamente y activamente en los procesos. Entonces las herramientas para los docentes también tienen que ser inclusivas en idiomas, indígenas, hacer consideraciones particulares, recomendaciones. Bueno, esto para no extendernos más son los mensajes que desde el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que estamos tratando desde nuestros espacios, abogar para y contribuir y apoyarlos a ustedes. Estamos a la orden, tenemos redes sociales, estamos apoyando profundamente la iniciativa, la gran iniciativa de monitoreo que se está haciendo a través de la UNESCO a nivel global y muy particularmente en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Así que agradecemos también a UNESCO a ver esta iniciativa de organizar esta gran iniciativa de compartir esfuerzos, experiencias, lecciones aprendidas y el trabajo que entre todos estamos haciendo. Muchísimas gracias y hago cambio ya para las intervenciones. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Ruth, también. Sin duda, entregar una mirada regional muy relevante y destaca la importancia de la coordinación entre los diferentes actores del sector de educación, que son diversos, operan en diferentes niveles, ya sea nacional, regional e incluso global, ¿no? Sabemos que las inscripciones a este seminario web superaron con creces la capacidad límite. Solo para contarles, hemos transitado entre los 470 y 500 personas, que es el máximo. Como les comentábamos, la grabación va a estar disponible en la página dedicada al COVID, que ya mis colegas han señalado varias veces en el chat. En esa página van a encontrar, bueno, los recursos que hemos consolidado gracias al trabajo del Grupo Regional de Educación, las plataformas a nivel nacional de muchísimos países, por tanto pueden hacer un proceso de revisión de cada una de ellas, ¿no? Quisiera, a modo de cierre, tratar de destacar algunos mensajes centrales que hemos escuchado. A nivel general, vemos la dimensión normativa adquiere una prioridad impresionante, ¿no? Vemos que la regularidad migratoria, incluso en contextos donde no es una brecha formal, significa muchas veces la adecuación de muchísimos procedimientos que no han estado ajustados, ¿no? Y sin duda esta reflexión no solamente es pertinente a corto plazo, sino es una pregunta más bien a mediano y largo plazo también, ¿no? También destaco lo que muchos y muchas presentadores mencionaron, la importancia de las prestaciones y servicios complementarios, y en ese sentido los temas de alimentación, transporte y otros adquieren también una importancia muy radical en este contexto, ¿no? Así también quisiera destacar que la mayoría de los ministerios de la región han iniciado un proceso de diversificación de los mecanismos de educación remota, ya no solamente enfocado en plataformas web, sino también en la consideración de canales televisivos y estaciones radiales, ¿no? A nivel regional, solamente para comentarles que esta iniciativa también se enmarca
en otras que ha elaborado el BID, Argentina ha liderado también procesos de diálogo político y técnico en los que destacan, y me atrevería a decir, 3 grandes temas, ¿no? Temas comunes que requieren de nuestro apoyo, ya sea político, programático, inmediato y de largo plazo. En primer lugar, solamente mencionarles que hemos visto un importante avance e innovación en el área de educación a distancia, probablemente más que cualquier otro momento en la historia, ¿no? Sin embargo, aún existen importantes desafíos para garantizar la equidad, la inclusión, teniendo en cuenta a la población más vulnerable y marginada, históricamente marginada. En segundo lugar, como mensajes de estos diálogos políticos y técnicos a nivel regional, aparece la necesidad de avanzar hacia sistemas educativos cada vez más resilientes, flexibles y con enfoque en la preparación. Y ahí destaco algunos mensajes mencionados por Ruth también respecto a algunas tareas que nos esperan también al mediano y largo plazo. Y finalmente, y rescato mucho lo que han mencionado en los chats, porque además esto ha sido un comentario transversal, no solamente de los presentadores, sino también de los participantes, ¿no? Este contexto requiere de una nueva mentalidad y un cambio de paradigma, hacia la interdisciplinaridad, la intersectorialidad, que vaya mucho más allá de los pensamientos y las acciones sectoriales centradas en educación, sino también consideran el sector de trabajo, salud, vivienda. En este sentido, en este contexto de transformación, es que la agenda ODS de Educación 2030 y la agenda global de ODS 2030 es más relevante y más necesaria que nunca. Por tanto, ya acá tiene que ver con, y lo han mencionado ustedes, ¿no? El espíritu de solidaridad regional hoy parece ser un imperativo para todos y todas. Antes de finalizar el webinar, solamente quiero hacer un gran agradecimiento a Luis Pino. No lo van a poder ver porque él está atrás de las bambalinas, garantizando que todo haya funcionado muy bien en este webinar. Agradezco a Florencia Zafirio y a Joyce Aguibulche que han participado en la organización del webinar y a mis colegas del Grupo Regional de Educación. Asimismo, quiero destacar la importantísima labor de los ministerios. Las presentaciones no hacen más que explicitar el trabajo que hay detrás. Son usualmente equipos que han levantado iniciativas de la nada en muy poco tiempo y por tanto destaco muchísimo la labor que se ha coordinado en el marco del grupo de trabajo de educación y movilidad humana que coordinamos desde el año pasado. Nuevamente reitero mis agradecimientos por la participación, a nuestros excelentes presentadores y presentadoras y a todos ustedes. Ha sido un gusto moderar esta sesión. La repetición va a estar disponible en la página web que han señalado mis colegas y vamos a estar poniéndonos en contacto igual con un mail masivo a todos quienes se inscribieron en el webinar. Les envío un abrazo enorme en este contexto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias, Paula. Gracias. Gracias, chao. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues quedamos súper atentos y ojalá pues podamos prontamente, es decir, en Colombia estamos solo en la implementación de estas estrategias, empezamos con la modalidad de estudio en casa el lunes, obviamente esas estrategias tienen que ser evaluadas, pero sí nos gustaría seguir compartiendo con ustedes la experiencia de mirar nuevas estrategias que quizás no hayamos contemplado. Y que ustedes también conozcan lo que estamos desarrollando desde Colombia. Un placer y muchas gracias. 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 Buena tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.